3. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tengo, con la disculpa del caso, por el lugar donde estoy tratando de hacer la clase, ya que están presentándose fallas en el internet en mi casa, jóvenes. Y bueno, a pesar de los obstáculos más difíciles, jóvenes, vamos a tener que realizar la clase que tenemos hoy día, jóvenes. El día de hoy tenemos sobre un tema conocido como las imperfecciones del mercado. ¿Pero qué son las imperfecciones? Pero antes de conocer lo que significa imperfecciones, vamos a ver qué significa un mercado. Montoya, ¿me puede decir qué es un mercado, por favor? Montoya. ¿1? Montoya, 2. Sí, profe, acá estoy. Dime. ¿Dónde están los productos y todos los servicios? Ya está bien. A ver, ¿qué me dices, Ramírez? Ramírez, 1. Ramírez, 2. Aquí, profe, sí estoy acá. Dime, niña. Ya, un mercado es un centro de abastecimientos donde uno va a comprar. Ya, está bien, está bien. A ver, chicos. Un mercado, jóvenes, es el lugar donde acuden principalmente vendedores y consumidores. Hey, niños, no sé si recuerdan ustedes los famosos agentes económicos. Los agentes económicos son la familia y la empresa. Uno es la unidad, chicos, de consumidores, y la otra significa la unidad de productores. Cuando hablamos de unidad de productores, es igual que decir vendedores o es igual que decir empresarios. Recuerden ustedes, jóvenes, en el tema anterior tratamos de explicar. Cuando hablábamos de empresarios, por ejemplo, un señor que tiene una tienda en el mercado, hay un pequeño negocio, jóvenes, es un microempresario. Y claro, como hay tiendas grandes que se conocen como empresarios. Micro, pequeña, mediana, jóvenes, para que tengan conocimiento, para que recuerden ustedes. Como les decía, en los mercados principalmente se reúnen los agentes económicos. Cuando hablábamos de la microeconomía, en la microeconomía se reúne la unidad de productores con consumidores, en el cual se determina el precio de los productos, por ejemplo. Y en el cual en los mercados también se aplican los sistemas, jóvenes, las famosas leyes. ¿Con qué nombre se conocen esas leyes que se aplican en los mercados? ¿Qué me dice Chunga? ¿Con qué nombre se conocen esas leyes, Chunga, que se aplican en los mercados? Chunga 1, Chunga 2, Chunga 3. Chunga, para que te des cuenta que no estás presente. A ver, ¿qué me dices, Fox? ¿Cómo se llaman esas leyes de los mercados que se aplican en los mercados? Fox, No sé, 1. profe, no sé. Dime. No sé. La ley de la oferta y la ley de la demanda. Chicos, no olvidemos, las familias también se le conoce con el nombre de consumidores, las familias también se le conoce con el nombre de demandantes. Los productores se le conoce con el nombre de empresarios o vendedores o también con el nombre de ofertantes. Recuerden ustedes, en algún momento de su vida van a dar un examen de admisión en cualquier lugar. Y cuando recuerden, chicos, en la oferta es el beneficio del vendedor y en la demanda es el beneficio del consumidor. Por eso se aplican las famosas dos leyes, de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, como yo les decía, en los mercados jóvenes mayormente acuden vendedores y consumidores y principalmente a pesar de que en los mercados acuden, chicos, para el hombre o las familias, acuden a los mercados para obtener bienes o servicios. Un bien es que te vas a comprar un par de calzado o los alimentos. Un servicio, jóvenes, es cuando, por ejemplo, vas a una tienda comercial y solicitas el servicio del internet porque tu internet está fallando. Recuerden, chicos. Pero, por ejemplo, en estas imperfecciones de los mercados, jóvenes, siempre encontramos dificultades, que son las siguientes. Cuando hablamos de imperfecciones,
estamos refiriéndose, jóvenes, a las imperfecciones o situaciones o comportamientos que se realizan en los mercados. Pero chicos, en los mercados se dan dos situaciones. El mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. Chicos, las imperfecciones son importantes porque principalmente se forman los oligopolios, monopolios, monosolios, trunks, cárteles, jóvenes. Que en el Perú, jóvenes, principalmente en nuestro país, a través del organismo que tiene que ver a cargo sobre la economía de nuestro Estado peruano, en nuestro país no está permitido, jóvenes, por ejemplo, hablamos de trunks, oligopolio, jóvenes, no. En el Perú está permitido sí la libre competencia. Esta libre competencia en nuestro país está permitido. Pero ¿saben qué, jóvenes? Al estar permitido la libre competencia en el Perú, por ejemplo, el Estado peruano da carta abierta para aquellas personas que sean emprendedores en la formación del Estado, en la formación de empresas. Siempre y cuando sean, chicos, supervisadas por los entes reguladores. ¿Por qué significa entes reguladores, jóvenes? Aquellas instituciones que crea el Estado al interior para brindar un bien servicio ¿a quiénes? A los consumidores. Por ejemplo, el servicio de agua potable, jóvenes. El servicio de agua potable acá en Tomes es pésimo en algunos casos. ¿Y dónde va uno y pone una denuncia cuando cuando no te prestan atención a algunos reclamos que estás realizando? Vas al SUNAS, a la SUNAS, chicos. Por ejemplo. Ahora sí. Pero fíjense, en los mercados hay dos tipos de competencia. La competencia perfecta y la competencia imperfecta. Pero jóvenes, la competencia perfecta, ya tienen conocimiento ustedes, es que mayormente de la eficiencia de las empresas, es decir, de la pequeña, tanto a la mediana y a la gran empresa. Muchas empresas, jóvenes, el Estado, por ejemplo, en el caso nuestro, el Estado, jóvenes, brinda espacios y oportunidades para la formación de empresas que sirven para aportar a la industria. ¿Y por qué el Estado brinda, jóvenes, en nuestro caso, oportunidades a la creación de empresas? Porque esta creación de empresas, jóvenes, aportan a la población económicamente activa. ¿Quién es la población económicamente activa? Aquellas personas que están en condiciones de trabajar. ¿Y quiénes están en condiciones de trabajar, jóvenes? Desde 15 a 65 años. Entonces, cuando hablamos de competencia perfecta, esta es cuando la escala mínima es eficiente de las empresas. Es pequeña, jóvenes, en relación a la demanda del mercado. Mientras más demanda, jóvenes, la empresa va creciendo poco a poco. Chicos, por ejemplo, jóvenes mayormente, ahora sí, lo que mayormente que los consumidores, mayormente cuando las empresas brindan un buen servicio, jóvenes, los consumidores van a tener la oportunidad de obtener más. ¿Y por qué, jóvenes, más? El Estado abre las puertas a la creación de empresas porque genera fuente de trabajo a la población. Y eso les permite mejorar el nivel de vida. Por eso hay muchas empresas en nuestro país que son empresas privadas. Aparte que tenemos la empresa estatal. Pero la que rinde mejor, jóvenes, es la privada en la mayoría de casos. Ya, pero ojo, ya que hay en nuestro país, entre las empresas privadas y el Estado, el 50% de estas empresas, jóvenes, son empresas corruptas. Productos, jóvenes, por ejemplo, cuando quieren ganar una licitación en el gobierno regional, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Pagan para realizar esta obra. Un ejemplo de eso es el caso Odebrecht. Por ejemplo, chicos. Ahora sí, si hablamos de una competencia perfecta, cuando se percibe que cada empresa puede producir un bien o un servicio. Entonces, estamos hablando de una competencia perfecta, que cualquier empresa, jóvenes, puede producir un bien o un servicio. Y es, por lo tanto, la libre competencia. En cambio, la competencia imperfecta, chicos, son mercados que mayormente, donde no se cumplen las condiciones que garantizan el mejor sistema para, por ejemplo, para que las empresas estén a beneficio principalmente de la población.
para que estén las empresas jóvenes. Y cuando hablamos principalmente de la competencia perfecta, encontramos, por ejemplo, el monopolio. ¿Qué significa el monopolio? ¿Qué significa la palabra oferente? Recuerden ustedes, ahora estuvimos hablando de los términos de los agentes económicos. Cuando hablábamos de oferente, significa empresario o productor. Entonces, ¿qué significa? En el monopolio es cuando un oferente ofrece sus productos a muchos demandantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, chicos, cuando hablamos de un oferente, estamos hablando... No te preocupes, Chunga. A ver, chicos. Como yo les decía a ustedes, el monopolio es cuando una empresa ofrece un producto a la mayoría de la población. ¿Me pueden mencionar un monopolio acá en el Perú, jóvenes? Cuando una empresa ofrece sus productos a la mayoría de la población. Por eso se dice el monopolio cuando un oferente ofrece su producto a muchos demandantes. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo, por favor? A ver, chicos. Cuando monopolio, un oferente para muchos demandantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la leche Gloria, la leche Ensi, ya que la leche Ensi compró las acciones de la leche Ideal, la leche Ensi compró las acciones también de la Pura Vida, la leche Ensi compró las acciones también, jóvenes. También la leche Ensi compró las acciones, jóvenes. No, la leche Ensi mayormente formaba parte de la leche Gloria. Entonces se ha hecho una sola gran empresa, jóvenes, y entonces ofrece su producto, por ejemplo, jóvenes, como pueden apreciar ustedes, la leche, jóvenes. Ustedes van y compran un tarro de leche, todos son marca Ensi. Donde uno de ellos, jóvenes, el accionista número 1 de la leche Gloria en aquella época, el accionista, ¿qué significa? Uno de los que mayormente había invertido, ya tendrán idea, jóvenes, del que se dicen que murió, jóvenes, que se suicidó, se dicen, pero nunca se dio a conocer su cuerpo, jóvenes. Uno de los accionistas número 1 es Alan García, en aquella época. Bueno, caso contrario, quizás posteriormente, eso se probó al inicio, pero posteriormente se vendió sus acciones. Posteriormente vendió sus acciones, jóvenes. Ahora sí, cuando estábamos hablando de monopolio, ahora sí hablamos, mientras que otro de los casos de competencia perfecta, de competencia imperfecta, es lo que se conoce con el nombre de jóvenes, monoxonio. ¿Qué significa monoxonio? Cuando hay un demandante, jóvenes, ¿qué significa? Cuando hay poca población para muchas empresas, para muchos oferentes. ¿Qué significa? Muchos empresarios o muchas empresas. Entre estas empresas está el Estado y las empresas jóvenes, las empresas del Estado y empresas públicas. Por ejemplo, cuando hablamos de un demandante, un ejemplo de un demandante, jóvenes, hablamos de lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de un demandante de monoxonio es por decir la población estudiantil, jóvenes. Son aquellos que están en edad escolar, jóvenes. Entonces solamente muchas empresas brindan este servicio de educación. En el caso, empresas públicas y empresas privadas, por ejemplo. Ahora sí, ese es monoxonio. Pero también hay otro término conocido con el nombre de oligosomio, chicos. Oligopolio. Ahora sí, ¿qué significa oligopolio? Son pocos oferentes, pocas empresas. Son pocas empresas y muchos demandantes. Un ejemplo de ellos. Por ejemplo, no se dan cuenta, chicos. Hay Movistar, Claro, Vitel. Esas tres empresas que están mayormente a disposición de la mayoría de la población peruana. Entonces, toda la población peruana, la mayoría de que forman parte del pueblo de la clase media jóvenes, solicitan el servicio jóvenes de telefonía o de internet a esas empresas. Pocos ofertantes o pocas empresas para muchos demandantes. Ahí estábamos hablando de jóvenes, de oligopolio. Pero cuando hablábamos jóvenes
A ver, el oligopolio, me había equivocado. Los oligopolios, chicos jóvenes, sí, sí tienen razón, oligopolios. Pero cuando hablamos de, también hay otro término conocido con el nombre de oligosonios. Oligosonios son cuando son muchos oferentes, chicos, para pocos demandantes. Para pocos demandantes. Que jóvenes, lo contrario al oligopolio. Mientras que en el oligopolio son pocas empresas. A ver, chicos, en el oligosonio son varias empresas para pocos demandantes. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es lo siguiente. A través de jóvenes, cuando mayormente, a ver, cuando algunas empresas mayormente se dedican a fabricar, por decir, los asientos para algunos vehículos. O por qué no decirlos, cuando muchas empresas ofrecen un producto, por ejemplo, en este caso, esas empresas que promocionan o fabrican jóvenes, esas vestimentas que son para las personas que hacen trabajo de limpieza, por ejemplo, esos trajes. Ya que hoy, producto de la pandemia, no solamente son pocas, sino ya más empresas que ofrecen ese servicio, por ejemplo. Ahora sí, para tener nada más una idea, dentro de estos jóvenes, dentro de este sistema, también encontramos al siguiente, jóvenes. Pasamos. En el mercado, como yo les decía, chicos, en el mercado de competencia perfecta se dan los siguientes. En el mercado de competencia perfecta, el monopolio, el oxolio, el duopolio y el oligopolio. Pero, por ejemplo, en estos tres, les había explicado anteriormente, el monopolio es el único que posee y ofrece un producto a determinado mercado. Esa es la ventaja. La leche en sí ofrece un producto a todo el mercado, a todos los mercados. A ver, chicos, tiene un gran poder en el mercado. ¿Por qué? Porque determina él el precio. Pero, jóvenes, ¿cuál es la desventaja? Por ejemplo, y la desventaja es que, por ejemplo, si la mayoría de personas quieren ir a comprar una leche Gloria, lo determinan, jóvenes, solamente la empresa determina el precio del producto. A veces tiende a subirlo o bajarlo. Por ejemplo, hoy en día tenemos la leche que es para los niños NAN 1, NAN 2, NAN 3. Por ejemplo, como es el único que no puede competir, jóvenes, ellos determinan el precio del producto. Y eso significa el monopolio. Y el duopolio, jóvenes, mayormente ofrecen sus productos en lugares definidos, por ejemplo. Hablamos de esto. Ahora, cuando hablábamos del oligopolio, ya le habíamos mencionado el caso de Movistar. Pocas empresas para muchos demandantes. ¿Y qué es lo que sucede a estos jóvenes? Quienes tienen mayor beneficio son las empresas. Y a través de esto no se han dado cuenta que el Estado ha funcionado como ente regulador, y al funcionar como ente regulador, jóvenes, al funcionar como ente regulador, le está permitiendo al Estado, jóvenes, les permite al Estado principalmente controlar estas empresas. Ahora, cuando hablamos de oligopolio, pero también hay otro que se conoce con el nombre de monoxonio, ya lo había explicado ahora anteriormente. Mientras que en la primera hay pocas empresas, para muchos demandantes el monoxonio son varias empresas, jóvenes, varias empresas para pocos demandantes. A ver, ahora sí, jóvenes, si estamos hablando dentro de las imperfecciones del mercado, esta no está permitida en el Estado peruano. Dentro de los mercados de competencia, jóvenes, dentro de los mercados de competencia tenemos los siguientes. Por ejemplo, en los mercados de competencia perfecta tenemos el mercado de competencia monopolista. ¿Qué significan los monopolistas? Chicos, cuando existe un gran número de vendedores y consumidores. Vemos, por ejemplo, los mercados de competencia perfecta, por ejemplo, cuando hablamos de gaseosa o de gaseosa, jóvenes, hay una libre competencia con la Coca-Cola y la Pepsi. Una disputa de quién vende mejor sus productos. O cómo sus productos invaden la mayoría de mercados. Chicos, van en la mayoría de mercados, por ejemplo, en el caso de América Latina. Y ojo que no olvidemos que fue la Coca-Cola el que creó al famoso Papá Noel. Que quede claro, nada más. Chicos. Pero ¿por qué se creó Papá Noel? ¿Para qué?
para mayormente beneficio de los grandes empresarios en aquella época. Ahora sí, como les decía, jóvenes, en el mercado de competencia monopolista existe un gran número de vendedores y consumidores. Chicos, ahora sí, en el cual mayormente hay pocas barreras y mayormente las empresas ofrecen un producto y de acuerdo, jóvenes, cada uno de estas empresas ofrecen sus productos a determinado precio. De acuerdo, jóvenes, a la calidad de su producto que ellos brindan. Por ejemplo, no se darán cuenta, jóvenes, a muchas empresas. Cuando hablamos de un mercado monopolista, porque es la libre competencia. Vemos, por ejemplo, cuando vemos la cocina, antes era Surge, ahora es Faeda, ahora es LG y diferentes marcas. Entonces, muchas empresas compiten con sus productos en los mercados. ¿Por qué? Porque en el mercado monopolista hay varias empresas para muchos consumidores. Ese es un mercado de competencia monopolista. Pero cuando estamos hablando de los mercados de competencia perfecta, en la competencia perfecta hay muchos compradores y vendedores. Chicos, no hay barreras totalmente en la competencia perfecta, pero en un mercado, un monopolio, hay un vendedor para muchos compradores. El mercado monopolista, ya lo había mencionado, varios vendedores y compradores. En los tipos de mercados, jóvenes. ¿Pero qué es un monopolio, jóvenes? Mayormente en un monopolio es donde se determina principalmente, a ver, chicos, que el número de empresas en una industria. Ya lo había mencionado, una empresa determina el precio de sus productos. ¿Por qué? Porque esta empresa vende sus productos en la mayoría de mercados. Hablamos de la leche o el caso, jóvenes, el que invade todos los mercados, que en estos momentos, producto de la pandemia, está prohibido el uso, inclusive durante todo este año está prohibido eventos sociales y celebración de cumpleaños porque consumen cerveza, ya que la mayoría de la población no tiene para comer, mientras otros jóvenes despilfarran el dinero y no tratan de protegerse de esta pandemia. En el monopolio es cuando una empresa cubre la demanda de la mayoría de la población. Vemos el caso de la empresa Bacus, que ostenta las acciones de la cerveza Cristal Pilsen, jóvenes, inclusive de las gaseosas, que es Guaraná, por ejemplo. Y ellos determinan, la Bacus determina el precio, por ejemplo, de la cerveza. La cerveza Cristal, por ejemplo, tiene un determinado precio, la Cristal, la Pilsen, y así diferentes marcas para diferentes públicos, por ejemplo. Ahora sí, tenemos idea que es un monopolio, ya lo hemos tenido y ya tenemos idea